Bueno, vamos a ver el tema de, primeramente, rotación. ¿Sí? Un objeto se puede mover a lo largo de una trayectoria circular. No solo recorre ángulos, también recorre una longitud a lo largo de una trayectoria circular. Por eso la rotación de un objeto se debe de tomar en cuenta, ¿sí? Tanto aquellas variables que consecuencia de recorrer una longitud a lo largo de la trayectoria circular, como aquellas variables que consideran que al mismo tiempo se recorren desplazamientos angulares. También la posición angular. Para localizar un objeto dentro de un sistema de referencia, se requiere de un ángulo medido desde una posición fija que tomamos como posición 0 hasta una recta de referencia que conecta el punto que queremos localizar con el origen de nuestro sistema de referencia. Dicho ángulo será positivo si se mide en el sentido contrario a las manecillas de reloj y negativos en el sentido contrario, como se muestra aquí en las gráficas. Para vamos a utilizar una fórmula para calcular la longitud de arco. Bueno, primero recordemos, ¿no? Un ángulo de un radián es aquel que comprende una longitud de arco igual a la longitud del radio que contiene a dicho arco. Entonces, aquí ponemos la fórmula. El ángulo es igual a S, que es la longitud de arco, entre el radio, que es la R, perdón, que es radio. Y el ángulo se da en radianes. Sabemos también, o algo muy importante, es que una vuelta completa tiene 360 grados. Al igual, equivale a una revolución y es equivalente a 2pi por radianes. Sabemos también que el ángulo de nuestro desplazamiento fue de 2 revoluciones. Angular, la posición angular será ángulo igual a 4pi por radianes. El desplazamiento angular, pues aquí cuando cambiamos la posición angular de la recta de referencia de un ángulo medido en cualquier unidad de desplazamiento angular, ángulo inicial a ángulo final, nuestro objeto experimenta un desplazamiento angular, ¿sí? Una delta, una variación de ángulo definido por delta del ángulo igual a del ángulo final menos ángulo inicial. La velocidad angular, cuando un objeto está en movimiento a lo largo de una trayectoria circular, se dice que el objeto tiene una velocidad angular, la cual se define como el cambio de posición angular que registra un objeto a través del tiempo, y se puede definir dos tipos de velocidad angular. La velocidad angular promedio es una consecuencia natural de la definición de velocidad angular, es decir, un desplazamiento angular medido durante un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Que es velocidad angular, se representa con una W con una rayita en la parte de arriba. Ángulo final menos ángulo inicial entre tiempo final menos tiempo inicial, igual a delta del ángulo sobre delta del tiempo. La velocidad angular instantánea. A medida que el periodo de tiempo utilizado para medir el desplazamiento angular se hace cada vez más pequeño, la velocidad promedio se va aproximando a la velocidad angular instantánea. Es decir, la velocidad angular es igual al límite cuando el incremento de t tiende a 0. La velocidad angular instantánea es el límite de la velocidad angular promedio cuando delta t se aproxima a 0. La aceleración angular de un cuerpo no es constante. El cuerpo tiene aceleración angular, la cual se define como el cambio de la velocidad angular de un cuerpo, medido durante un determinado intervalo de tiempo. Aceleración angular promedio se refiere a un cambio de velocidad angular medido durante un determinado periodo de tiempo. Tenemos la fórmula alfa con una rayita arriba igual a velocidad angular final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y aquí nos dice cómo se van a expresar, ¿no? El cambio de velocidad en radianes por segundo, intervalo de tiempo en segundos y la aceleración angular en radianes por segundo.
Todo esto lo podemos ocupar o tener en ecuaciones. Estas son las 3 ecuaciones que vamos a ocupar para la cinemática rotacional. Ejemplo. En la feria de la fiesta de octubre en Tlacolula de Matamoros, el operador del juego mecánico El Cíclope, también llamado Enterprise, observa que uno de sus pasajeros entra en crisis nerviosa y reduce la velocidad angular rotor de a después de haber dado, con una aceleración angular constante. ¿Cuál es la aceleración angular durante este suceso? ¿Cuánto tiempo tomó la reducción de la velocidad? Como podemos observar, tenemos un cambio de velocidad, mientras el rotor recorre un ángulo de 20 revoluciones, lo cual implica que tengamos una aceleración angular. Si sabemos que tenemos los datos, velocidad angular inicial igual a 3.40 radianes sobre segundo, velocidad angular final, 2 radianes sobre segundo, el ángulo 20 revoluciones se convierte a pi radianes, que quiere decir 20 por 2 pi radianes, y nos da 40 pi radianes. Y nos piden calcular en el primer punto la aceleración angular. ¿Sí? Entonces, para esto utilizamos la fórmula de aceleración angular igual a velocidad final angular, que ya lo tenemos, 2 radianes sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 3.4 radianes sobre segundo al cuadrado, entre 2 por el ángulo, que es 40 pi radianes. Se resuelve las operaciones indicadas y nos da el resultado de menos 0.0301 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, ya podemos calcular el tiempo que se requirió para hacer esta reducción de velocidad. De la ecuación 1 o 2 podemos utilizar o despejar la variable que necesitamos. En este caso se utiliza la ecuación 1. ¿Sí? Se despeja el tiempo y ahí se utiliza, nada más se sustituye los datos. WF, que es la final, la inicial, entre la aceleración angular que se acaba de calcular, negativo. ¿Sí? Al resolver esta operación, el resultado es positivo por las operaciones que se hacen y nos da 46.54 segundos. Entonces, dependiendo del ejercicio, de lo que nos estén pidiendo, es la fórmula que vamos a utilizar. En base a eso, vamos a despejar la variable que nos haga falta y así llegar al resultado que nos están pidiendo. ¿Sí? ¿Vale?